Mi novia dijo, vete olvidando de mí porque encontré a mi alma gemela. Yo solo asentí. 24 horas después me llamó llorando y pidiendo perdón. Tengo 25 años y, hasta hace poco, creía que mi vida iba por buen camino. No era rico ni tenía una empresa enorme, pero había logrado algo de lo que me sentía orgulloso. Después de varios años de trabajo, había conseguido levantar un pequeño negocio de venta de materiales de construcción al mayoreo. Vendía cemento, varilla, bloques, grava y otros insumos a constructoras y contratistas de mi ciudad. No era un trabajo glamuroso. No aparecía en revistas. No impresionaba a nadie en redes sociales. Pero funcionaba. Cada año crecía un poco más y me permitía vivir cómodamente. Mi novia, Rosa, también tenía 25 años. Era completamente diferente a mí. Mientras yo era una persona práctica y bastante realista, ella era una soñadora de pies a cabeza. Era artista pintora. Desde que la conocí vivía enamorada del arte, los museos, las galerías y las historias de los grandes pintores. Podía pasar horas hablando sobre técnicas de pintura, movimientos artísticos o la vida de artistas famosos. Si alguien le preguntaba cuál era su meta en la vida, no hablaba de dinero ni de estabilidad. Hablaba de dejar una huella. De crear obras que emocionaran a las personas. De ser recordada. Y aunque nuestras personalidades eran muy distintas, durante mucho tiempo eso fue precisamente lo que nos unió. Nos conocimos cuando teníamos 21 años. Yo apenas comenzaba mi negocio. Ella estaba terminando sus estudios relacionados con las artes visuales. Recuerdo que nuestra primera conversación duró casi 3 horas. La mayoría del tiempo yo ni siquiera entendía las referencias que hacía sobre pintores y corrientes artísticas. Pero me gustaba escucharla. Cuando Rosa hablaba de arte, sus ojos brillaban de una forma especial. Parecía que el resto del mundo desaparecía. Y eso me encantaba. Durante los siguientes años construimos una relación bastante sólida. Ella me apoyó cuando mi negocio apenas comenzaba y muchas veces parecía que no iba a funcionar. Yo la apoyé cuando tuvo dificultades para vender sus primeras obras. Hubo meses en los que prácticamente nadie compraba sus pinturas. Recuerdo verla frustrada frente a un lienzo, preguntándose si realmente tenía talento. Y recuerdo haber pasado horas animándola para que no se rindiera. Siempre creí en ella. Incluso cuando ella misma dudaba de sí misma. Nuestra relación no era perfecta. Ninguna lo es. Pero funcionaba. O al menos eso creía yo. Todo comenzó a cambiar aproximadamente 6 meses antes de nuestra ruptura. Al principio fueron pequeños detalles. Nada demasiado evidente. Rosa empezó a mostrarse más distante. Respondía menos mensajes. Cancelaba algunos planes. Parecía distraída cuando hablábamos. Yo pensaba que simplemente estaba atravesando una etapa complicada. Porque justo en esa época comenzó a involucrarse más en círculos artísticos. Asistía a exposiciones. Participaba en talleres. Visitaba galerías. Conocía a otros artistas. Y sinceramente me alegraba por ella. Siempre había deseado formar parte de ese mundo. Durante años había luchado para que la tomaran en serio. Por eso nunca vi aquellas actividades como una amenaza. Al contrario. Pensaba que finalmente estaba acercándose a sus sueños. Sin embargo, poco a poco comencé a notar algo. Había un nombre que aparecía constantemente en nuestras conversaciones. Leonardo. Al principio pensé que era simplemente otro artista. Nada más. Leonardo dice que tengo mucho potencial. Leonardo cree que mi estilo es muy original. Leonardo me recomendó ciertos libros. Leonardo me mostró una técnica increíble. El nombre aparecía una y otra vez. Yo no le di demasiada importancia. Hasta que empecé a escuchar cierta admiración en su voz. Una admiración que iba más allá de lo profesional. Una noche estábamos cenando cuando Rosa comenzó a hablar de él durante casi 20 minutos seguidos. Que se había expuesto en varias galerías. Que si conocía a muchísima gente en el mundo del arte. Que si tenía una sensibilidad única.
que si veía la pintura de una forma especial. Recuerdo que sonreí y le pregunté: ¿y quién es exactamente este Leonardo? Ella sonrió. Es un artista increíble. Eso ya lo entendí. Es alguien muy talentoso. Eso también. Rosa soltó una pequeña risa. Lo conocí hace unos meses en una exposición. No le di más vueltas. Pero algo me quedó rondando en la cabeza. Las semanas pasaron. Y el nombre siguió apareciendo. Cada vez más. Mientras tanto, Rosa parecía cada vez menos interesada en nuestra relación. Las conversaciones sobre nuestro futuro desaparecieron. Los planes que teníamos comenzaron a quedar en pausa. Incluso dejó de acompañarme a algunos eventos importantes relacionados con mi negocio. Siempre había una razón. Una exposición. Una reunión artística. Un taller. Una presentación. Algo. Siempre algo. Una tarde decidí hablar con ella. No para discutir. Simplemente para entender qué estaba pasando. Te noto diferente. Ella levantó la vista de su libreta de dibujos. ¿Diferente cómo? Distante. Rosa suspiró. Últimamente he estado ocupada. Lo sé. Entonces entiéndelo. La respuesta me sorprendió. No porque fuera agresiva, sino porque era fría. Muy fría. Algo poco habitual en ella. Durante los siguientes días traté de convencerme de que estaba exagerando. De que todo estaba en mi cabeza. Pero cada vez era más difícil ignorar lo evidente. Una noche me envió un mensaje. Hoy voy a cenar con algunos artistas después de la exposición. Le respondí deseándole que la pasara bien. Horas después vi una fotografía publicada por uno de los asistentes. Rosa aparecía sonriendo junto a varias personas. Y justo a su lado estaba Leonardo. Con un brazo apoyado en el respaldo de su silla. Demasiado cerca para ser una simple casualidad. No dije nada. Pero empecé a sentir una incomodidad que no había sentido antes. Las semanas continuaron. Y las cosas empeoraron. Ella parecía cada vez más emocionada por todo lo relacionado con Leonardo. Mientras tanto, nuestra relación parecía convertirse en una obligación para ella. Finalmente llegó el día que cambió todo. Era un sábado por la mañana. Yo estaba revisando unos pedidos para la semana siguiente cuando recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar esta tarde? Nada más. Sin explicaciones. Sin contexto. Mi estómago se encogió inmediatamente. Porque sabía que algo no estaba bien. Acepté. Quedamos de vernos en una cafetería donde habíamos pasado muchas tardes juntos. Durante todo el día tuve una sensación horrible. Como si una parte de mí ya conociera el desenlace. Cuando llegué, Rosa ya estaba sentada en una mesa cerca de la ventana. Llevaba una carpeta de dibujos junto a ella. Y tenía una expresión extrañamente tranquila. Me senté frente a ella. Pola. Pola. Hubo unos segundos de silencio. Ella evitaba mirarme directamente. Finalmente respiró hondo. Necesito decirte algo. Asentí. Te escucho. Rosa juntó las manos sobre la mesa. Parecía haber ensayado aquella conversación muchas veces. Creo que debemos terminar. Aunque llevaba semanas sospechándolo, escucharlo fue como recibir un golpe en el pecho. Aún así, mantuve la calma. ¿Puedo preguntar por qué? Ella bajó la mirada. Luego volvió a levantarla. Porque conocía a alguien. No sentí sorpresa. Solo una extraña sensación de confirmación. ¿Leonardo? Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Cómo lo sabes? Porque llevas meses hablando de él. Rosa guardó silencio. Luego sonrió. Y aquella sonrisa me dolió más de lo que esperaba. Porque era la sonrisa de alguien completamente enamorado. Sí, admitió finalmente. Es Leonardo. Yo no dije nada. Ella continuó. Sé que esto puede sonar cruel.
Entonces no lo hagas más cruel de lo necesario. Rosa tomó aire. Nunca había sentido algo así. ¿Así como? Ella sonrió nuevamente. Como alguien que habla de un sueño hecho realidad. Como si por fin hubiera encontrado a alguien que me entiende. Y entonces, mientras yo permanecía inmóvil frente a ella, pronunció la frase que jamás olvidaría. Vete olvidando de mí porque encontré a mi alma gemela. La verdad es que esperaba sentir algo más cuando Rosa dijo aquellas palabras. Rabia. Tristeza. Desesperación. Algo. Pero lo único que sentí fue cansancio. 4 años de relación acababan de terminar frente a mí y, aún así, una parte de mí ya había procesado la ruptura semanas atrás. Quizás porque llevaba demasiado tiempo viendo cómo se alejaba. Quizás porque Leonardo había aparecido en nuestras conversaciones mucho antes de que ella admitiera que estaba enamorada de él. O quizás porque, en el fondo, ya sabía cómo iba a terminar todo. Por eso simplemente asentí. ¿Está bien? Rosa me miró confundida. ¿Está bien? Sí. Su expresión cambió. Parecía molesta. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Eso es todo? Supongo. Ella cruzó los brazos. ¿Solo vas a decir está bien? ¿Qué más quieres que diga? Por primera vez pareció perder la compostura. No sé. ¿No vas a luchar por mí? No pude evitar soltar una pequeña risa. No una risa burlona. Más bien una risa de incredulidad. ¿Y por qué lo haría? Sus ojos se abrieron. Como si aquella respuesta fuera inconcebible. Porque soy tu novia. No. Eras mi novia. Aquello pareció molestarla todavía más. Se inclinó hacia adelante. Increíble. ¿Qué cosa? Que después de 4 años ni siquiera intentes detenerme. Rosa, acabas de decirme que encontraste a tu alma gemela. Sí. Entonces no entiendo qué esperas de mí. Ella negó con la cabeza. Claro. Guardó silencio unos segundos. Luego sonrió con desprecio. Una sonrisa que nunca antes le había visto. Supongo que no podía esperar otra cosa de alguien tan normal. La miré sin responder. ¿Normal? Sí. Señaló hacia mí con una mano. Toda tu vida gira alrededor de vender cemento, ladrillos y materiales de construcción. Es mi negocio. Exacto. Se recostó en la silla. Nunca has entendido cómo veo el mundo. Tal vez. Porque ves todo plano. Todo. Dinero. Trabajo. Responsabilidades. Facturas. Ella movió las manos mientras hablaba. Leonardo es diferente. Ahí estaba otra vez. Leonardo. Siempre Leonardo. ¿En qué sentido? Sus ojos brillaron. Es artista. No respondí. Ella continuó. Es exitoso. Ha expuesto en galerías. Conoce coleccionistas. Conoce personas importantes. Personas que realmente entienden el arte. Yo seguía escuchando. Cuando estoy con él siento que mi vida finalmente tiene dirección. Sentí una punzada en el pecho. No porque estuviera celoso. Sino porque entendí que llevaba mucho tiempo idealizando a aquel hombre. Quizás meses. Quizás más. ¿Y qué va a pasar ahora? Pregunté. Su sonrisa se amplió. Mañana nos vamos a Italia. Parpadeé. ¿Italia? Sí. Vamos a visitar museos. Galerías. Exposiciones. Voy a mostrar mis obras. Pronunció aquellas palabras como quien anuncia que acaba de ganar la lotería. Leonardo ya vendió algunas de mis pinturas. ¿En serio? Sí. Y eso es solo el comienzo. Su emoción aumentaba con cada frase. Hay coleccionistas interesados. Millonarios. Personas que pagan cantidades enormes por arte. Pronto mi nombre será conocido. Finalmente voy a triunfar.
Finalmente voy a convertirme en alguien importante. La observé durante varios segundos. Por primera vez entendí algo. Rosa no estaba enamorada únicamente de Leonardo. Estaba enamorada de la vida que imaginaba junto a él. De la fama. Del reconocimiento. Del sueño. Y eso era mucho más peligroso. Porque los sueños no suelen escuchar razones. Me alegro por ti, dije. Aquello pareció irritarla todavía más. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que haga? Nada. Tomó su bolso. La verdad, qué bueno que esto termina. Se puso de pie. Porque merezco algo mejor. No respondí. Ella soltó una risa amarga. Y qué bueno que me libro de un don nadie como tú. Aquellas fueron sus últimas palabras antes de marcharse. La vi alejarse por la cafetería. Sin mirar atrás. Sin dudar. Sin vacilar. Como alguien completamente convencido de haber tomado la mejor decisión de su vida. Cuando desapareció por la puerta, permanecí sentado durante varios minutos. Mirando la taza de café frente a mí. Intentando procesar todo. Dolía. Por supuesto que dolía. Había compartido 4 años con ella. Había imaginado un futuro junto a ella. Pero, siendo sincero, también sentía cierto alivio. Porque la Rosa que acababa de abandonar aquella cafetería ya no era la misma persona de la que me había enamorado. Era alguien diferente. Alguien que parecía vivir dentro de una fantasía. Finalmente pagué la cuenta y me fui. Esa noche apenas dormí. No porque quisiera recuperarla. Sino porque mi mente repasaba una y otra vez la conversación. Intentando entender en qué momento había cambiado tanto. A la mañana siguiente me obligué a seguir adelante. Tenía trabajo. Pedidos que entregar. Clientes que atender. La vida no se detiene porque te rompan el corazón. Pasé la mayor parte del día ocupado. Y, poco a poco, empecé a sentirme mejor. No mucho. Pero mejor. Alrededor de las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Número desconocido. Pensé que sería algún cliente. Contesté. Bueno. Del otro lado escuché una respiración agitada. Luego una voz que reconocí de inmediato. Hola. Era Rosa. Por un segundo pensé que estaba imaginándolo. ¿Rosa? Sí. Su voz temblaba. Necesito ayuda. Fruncí el ceño. ¿Qué ocurre? Por favor. Parecía estar llorando. Necesito que vengas por mí. Me incorporé en la silla. ¿Dónde estás? No lo sé exactamente. ¿Cómo que no lo sabes? Escuché un sollozo. Estoy en medio de la nada. Sentí una extraña sensación de incredulidad. ¿Dónde está Leonardo? Silencio. Un silencio demasiado largo. Por favor. ¿Dónde está Leonardo? Ya no está. Eso llamó completamente mi atención. Explícate. No puedo ahora. Mi batería está a punto de acabarse. Por favor, solo ven. Te mandé mi ubicación. Ayúdame. Miré la pantalla. Efectivamente había llegado un mensaje con una ubicación. La abrí. Y me quedé observándola durante varios segundos. Porque no tenía sentido. Parecía una carretera perdida. Una zona prácticamente desértica. Lejos de cualquier ciudad importante. Lejos de todo. ¿Qué haces ahí? Por favor. Su voz se quebró. Solo ven. Te lo explicaré cuando llegues. Miré nuevamente el mapa. Luego miré la fotografía de contacto que aún seguía guardada en mi teléfono. La misma mujer que 24 horas antes me había llamado mediocre. La misma mujer que había dicho haber encontrado a su alma gemela. La misma mujer que se iba a convertir en una artista famosa rodeada de millonarios italianos. Ahora estaba llorando. Abandonada en mitad de la nada. Y me estaba pidiendo ayuda a mí. Apreté la mandíbula.
Mándame tu ubicación otra vez. Gracias. No me agradezcas todavía. ¿Vas a venir? Miré nuevamente el mapa. Luego respondí con calma. Sí. Voy para allá. La llamada terminó segundos después. Me quedé observando la pantalla en silencio. Pensando. Analizando. Finalmente tomé las llaves de mi camioneta. Y salí. Pero no porque quisiera salvarla. No porque siguiera enamorado. Y tampoco porque quisiera recuperarla. Mientras encendía el motor, una idea muy distinta cruzaba mi mente. Una idea que hizo que, por primera vez desde la ruptura, sonriera ligeramente. Porque si Rosa quería contarme lo que había ocurrido con su supuesta alma gemela, yo pensaba escuchar cada detalle. Y después tomar una decisión que probablemente ella jamás esperaría. A medida que avanzaba por la carretera, empecé a entender por qué la ubicación me había parecido tan extraña. No había prácticamente nada alrededor. Ni casas. Ni negocios. Ni estaciones de servicio. Solo una larga extensión de terreno seco y algunos caminos secundarios que parecían perderse en el horizonte. Después de casi una hora conduciendo, finalmente vi a Rosa. Estaba sentada sobre una roca junto al camino. Su ropa estaba cubierta de polvo. Su cabello estaba desordenado. Y tenía el rostro hinchado de tanto llorar. Cuando vio mi camioneta, se levantó de inmediato. Por un momento pareció aliviada. Como si acabara de ver un salvador. Yo estacioné unos metros más adelante y bajé. Ella corrió hacia mí. Gracias por venir. No respondí. Simplemente la observé. Era increíble pensar que apenas 24 horas antes había abandonado una cafetería convencida de que iba rumbo a una vida de fama, riqueza y éxito. Ahora parecía una persona completamente distinta. Explícame qué pasó. Rosa bajó la mirada. Es complicado. No. Hazlo simple. Ella respiró profundamente. Leonardo me mintió. No sentí sorpresa. Solo curiosidad. Continúa. Volvió a secarse las lágrimas. Después de que terminamos, él me dijo que ya estaba todo listo. ¿Todo listo para qué? Para nuestra nueva vida. Tuve que contener una sonrisa. ¿Nueva vida? Sí. Ella asintió. Me dijo que había hablado con empresarios italianos. Coleccionistas. Personas importantes del mundo del arte. Según él, estaban interesados en mis pinturas. ¡Qué conveniente! Rosa ignoró el comentario. Me dijo que íbamos a viajar juntos. Que iba a presentarme con personas muy influyentes. Que venderíamos mis obras por cantidades enormes. Que nos volveríamos ricos. Mientras hablaba, parecía avergonzada de escucharse a sí misma. Y honestamente podía entender por qué. ¿Y te lo creíste? Ella cerró los ojos unos segundos. Sí. Vaya. Sé que suena estúpido. Lo es. Bajó aún más la cabeza. Lo sé. Por primera vez sentí algo parecido a lástima. No porque quisiera volver con ella. Sino porque verla así era casi triste. ¿Y luego? Dijo que si íbamos a construir una vida juntos debíamos empezar a actuar como una pareja de verdad. Ajá. Me dijo que los matrimonios exitosos comparten todo. Las finanzas. Los proyectos. Los sueños. Yo ya empezaba a imaginar el resto de la historia. ¿Te pidió dinero? Ella asintió. Lentamente. Todo mi dinero. ¿Todo? Todo. Suspiré. Rosa. Lo sé. ¿Todo? Todo. Me contó que había vaciado prácticamente todos sus ahorros. Dinero que había reunido durante años vendiendo pinturas, realizando encargos y dando clases particulares. Leonardo le prometió que era una inversión. Que pronto ganarían 100 veces más. Que serían famosos. Millonarios. Que se casarían. Que tendrían una vida extraordinaria.
Y Rosa le creyó. Porque quería creer. Porque aquella historia encajaba perfectamente con la fantasía que llevaba meses construyendo en su cabeza. ¿Y después? Ayer por la noche me llamó. ¿Leonardo? Sí. Dijo que uno de los empresarios italianos había enviado transporte privado por nosotros. Claro. Me explicó que debíamos encontrarnos aquí. Miró alrededor. Porque cerca había una pista de aterrizaje privada. Levanté una ceja. ¿Una pista de aterrizaje? Eso dijo. ¿Y tú viniste? Sí. Tuve que mirar hacia otro lado para no reírme. Ella continuó. Tomé un Uber. Era todo el dinero que me quedaba fuera de la cuenta que le transferí. Cuando llegué, su voz volvió a quebrarse. No había nada. Miró el horizonte. Nada. Ni pista. Ni avión. Ni empresario. Ni Leonardo. Solo tierra. Y silencio. Guardó silencio unos segundos. Intenté llamarlo. No respondió. Intenté escribirle. Me bloqueó. Intenté contactar a los supuestos empresarios. Los correos eran falsos. Las páginas eran falsas. Todo era falso. Finalmente me miró. Me estafó. No dije nada. Porque realmente no había nada que añadir. Ella ya lo había entendido. Durante varios minutos permanecimos en silencio. Solo se escuchaba el viento. Finalmente Rosa dio un paso hacia mí. Lo siento. No respondí. Fui una idiota. Seguía callado. Nunca debí dejarte. Otra pausa. Nunca debí compararte con él. Seguía observándola. Nunca debí decirte todas esas cosas. Las lágrimas volvieron a aparecer. Tú siempre estuviste conmigo. Siempre me apoyaste. Siempre creíste en mí. Y yo. No terminó la frase. Porque empezó a llorar. De verdad. No como alguien que busca manipular. Sino como alguien que finalmente comprende el tamaño de su error. Entonces hizo algo que no esperaba. Se acercó. Y me abrazó. Con fuerza. Como si quisiera aferrarse a la última cosa estable que quedaba en su vida. Perdóname. Sentí su cabeza apoyada contra mi pecho. Por favor. Rosa. Cometí un error horrible. Lo sé. Quiero arreglarlo. Lo sé. Por favor. Y entonces la aparté suavemente. Ella me miró confundida. ¿Qué pasa? Por primera vez desde que había llegado, sonreí. Bueno. Parpadeó. Bueno. Ya tengo lo que quería. No entendió. ¿Qué? La explicación. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que ya escuché toda la historia. Su expresión cambió. Sí. Y la verdad estuvo mejor de lo que imaginaba. Rosa se quedó inmóvil. ¿Qué? Lo del jet privado fue mi parte favorita. No entiendo. Tomé las llaves de mi camioneta. Yo vine por el chisme. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? Eso. Su rostro perdió el color. No hablas en serio. Completamente en serio. ¿Y ahora qué? Señalé mi camioneta. Ahora me voy. Por primera vez pareció entrar en pánico. ¿Qué? Me regreso a casa. ¿Y yo? No lo sé. ¿No lo sabes? No. Su voz comenzó a temblar. Por favor. Rosa. No puedes dejarme aquí. Curioso. ¿Qué? Yo tampoco podía competir con tu alma gemela. Ella empezó a llorar otra vez. Por favor. No. Por favor. No. Abrí la puerta de la camioneta. Ella dio varios pasos hacia mí. Te lo suplico. Adiós, Rosa. Por favor. Subí al vehículo.
Encendí el motor. Y entonces ocurrió algo que, siendo sincero, habría parecido ridículo si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Rosa empezó a correr detrás de la camioneta. Espera. Por favor. No me dejes aquí. Vi cómo se hacía cada vez más pequeña por el espejo retrovisor. Hasta que finalmente desapareció. Y seguí conduciendo. No sentí culpa. Ni remordimiento. Ni satisfacción por una venganza. Lo único que sentí fue que aquella historia había terminado. De verdad. Porque la mujer que había amado durante 4 años ya no existía para mí. La relación había terminado mucho antes de aquella llamada. Aquello solo fue el último capítulo. Durante las semanas siguientes recibí varios mensajes. No los respondí. También intentó llamarme. No contesté. Poco después me enteré, por amigos en común, de que finalmente había conseguido regresar. Al parecer caminó durante bastante tiempo hasta encontrar ayuda y eventualmente pudo volver a la ciudad. Por suerte no le ocurrió nada grave. Y sinceramente me alegro de ello. Nunca quise que saliera lastimada. Solo quería seguir con mi vida. Lo último que supe fue que estaba intentando recuperar parte del dinero que Leonardo le había quitado. No sé si lo consiguió. Y, para ser honesto, tampoco me interesa. Porque mientras ella perseguía sueños imposibles, yo seguí trabajando. Seguí creciendo. Seguí construyendo mi negocio. Y comprendí algo importante. Hay personas que se enamoran de quienes están a su lado. Y hay personas que se enamoran de fantasías. Rosa eligió una fantasía. Y cuando despertó, descubrió que la realidad seguía ahí. Solo que esta vez, yo ya no estaba esperándola.